Ya llegamos. Y esto es Alfreli. Klaus es una película animada española que se acaba de estrenar este 2019, está disponible ahorita en la plataforma de Netflix y es muy famosa por su peculiar animación 2D que a veces en ocasiones pareciera 3D, y en este video vamos a decirles qué nos pareció Klaus. Y bueno, esta película fue dirigida por Sergio Pablos, que de hecho él participó en películas muy importantes durante el renacimiento de Disney, películas como Tarzán, Hércules, El jorobado de Notre Dame, Goofy la película, y de hecho también es el creador de mi villano favorito. Así que estamos hablando de alguien muy talentoso en verdad. Y bueno, la sinopsis de la película dice así. Esta cuenta la historia del origen del mito de Santa Claus de una forma muy interesante y fresca. La historia trata sobre Jesper, un cartero consentido y malcriado que se la pasa disfrutando su vida llena de privilegios y lujos, al ser el hijo del director de la Academia de Carteros. Sin embargo, su padre, harto de la actitud de Jesper, decide darle una fuerte lección al mandarlo a la isla de Smearensburg, un peligroso pueblo en una isla alejada de la civilización. Su padre le dice que si no puede entregar más de 6,000 cartas en un año, no podrá regresar a casa. Jesper llega a Smearensburg y rápidamente descubre que los carteros no son bienvenidos ahí. Pero por cosas del destino, el dibujo de un niño es accidentalmente enviada a un solitario juguetero llamado Klaus, que lo conmueve y junto con Jesper decide alegrarle la vida al regalarle un juguete. Y bueno, debemos decir que visualmente Klaus es preciosa, es donde destaca muchísimo esta película, y de hecho Sergio tenía dos objetivos con esta película. El primero es tener una iluminación volumétrica, que se refiere a que la iluminación haga el efecto como que parezca que es 3D, por eso todo el mundo está como confundido, como es 2D y eso, ¿qué rayos? Porque hay momentos donde en serio la película parece 3D, sobre todo cuando tiene el contraste bien fuerte, cuando la luz está muy fuerte y las sombras también. Ay, pareciera que está ahí 3D. Está tridimensional, es increíble pensar que eso es un dibujo, ¿no? Exacto, y por otro lado también su otro objetivo era que los personajes se vieran como los fondos. O sea, él no quería que los personajes parecieran stickers pegados sobre una pintura que pues es el fondo. Y de hecho eso también lo logró bastante bien, porque estábamos comentando cuando vimos la película que los personajes tenían la calidad de fondo. Normalmente en las películas o series animadas los personajes y los fondos tienen dos estilos completamente diferentes debido a las limitantes de la animación 2D. Sí, de hecho si se fijan, cuando hay elementos en el fondo que sabemos que van a ser animados, se nota luego que está dibujado de una manera diferente al fondo, precisamente porque es más fácil de animar cuando no tiene un acabado tan detallado como el de los fondos. Y aquí al contrario, lo que iba a ser animado lo hicieron como con calidad de fondo, y es como de ¿qué rayos? Ya no sé. manches. Y de hecho en ocasiones parecieran ilustraciones que están animadas. O sea, los frames por sí solos parecieran una ilustración completa. Sin embargo, no te esperas que se mueva y está todo animado. Sí, es súper exceso de calidad. O sea, puedes darle pausa en cualquier momento de la película y parece un póster. O sea, ¿qué rayos con eso? Exacto, de hecho pudiéramos hacer un video explicando cómo funciona, cómo se animó Klaus, la película, porque hay un proceso muy interesante. Así que si les gustaría ver ese video, denle muchísimo amor a esta crítica, denle like, denle muchas vistas, y entonces así vamos a saber que pues quieren que hablemos más de Klaus. Otra cosa que también nos gustó mucho de la película son los diseños de los personajes. La verdad sí tienen cada uno formas muy particulares. A mí en lo personal me gustó muchísimo la niñita rubia que hablaba en otro idioma, es preciosa. Está hermosa, ya sé. A mí me gustó muchísimo cómo estaba Santa Claus, Klaus. Todo enorme, grandote, voluminétrico, sus brazotes eran así como dos tubos enormes, troncos, ¿me entienden? Me encantó, también la barbilla tenía un montonal de profundidad, y también me gustó mucho el diseño de Alba, porque tenía una forma de cara muy puntiagudo, su barbilla era súper picuda, era casi un triángulo invertido. Eso me gustó bastante, y creo que de hecho otra cosa que ayudó a que la película se sintiera en momentos como si fuera 3D es que los personajes se mantienen en el modelo, pero a cada rato, o sea, casi no se salen de modelo. Cuando giran, cuando hacen rotaciones, pareciera que de verdad era una escultura o era un modelo 3D, pero en realidad son puros dibujos. Está muy cañón el talento que tienen esos artistas para poder hacer esos modelos. Y definitivamente esta película visualmente no hay duda que es muy buena. De hecho es de estas películas que terminan aportando algo al medio de la animación. Específicamente sobrepasan las limitaciones de la animación 2D, porque esto era algo que antes no se podía hacer, y ahora con la tecnología pues de la época se ha logrado llegar a este nivel de calidad. Por lo tanto, o sea, si quieren saber cómo fue que sobrepasaron los límites, pidan ese video, por favor. Y bueno, ya pasando al apartado de los personajes,
Hablando del protagonista Jesper, la verdad él nos cayó muy bien. Al inicio como que sí es algo fastidioso, que quiere sus sábanas de seda y su mayordomo le pide tal cosa, así es como de es el niño malcriado, ¿no? Sin embargo no nos llegó a molestar porque esta faceta de Jesper fue solo al inicio de la película, ya como el 95% ya es un Jesper diferente. Exactamente, y de hecho yo me identifiqué un poco con Jesper, sobre todo porque recuerdo que cuando era muy pequeño, cuando solía ir a la casa de mis abuelos, pues la casa estaba ubicada en el cerro y estaba en construcción, en obras negras, y ahí había que bañarse a jicarazos y había muchas moscas y no sé, estaba muy diferente a lo que yo solía estar acostumbrado. Entonces como que por ese lado como que más o menos me sentí un poco identificado y además de que se parece un poco a mí. Y otra cosa que especialmente nos gustó, sobre todo con la historia de Jesper, es cómo él indirectamente, y aunque empezó con intenciones egoístas, logró cambiar a la comunidad alrededor de él y cambiarla para bien, porque o sea, esa comunidad estaba muy mal, demasiado tóxica esa gente, y entonces Jesper con ayuda de Klaus y luego también se metió Alba, empezaron a mejorar muchísimo mejor la calidad de vida. Eso está muy padrísimo, la verdad. Exacto, y fue un efecto pues como de dominó, porque el haber hecho lo que hizo Jesper con las cartas y empezar a repartir a los niños ocasionó que Klaus también se estuviera más involucrado en el tema, ocasionó que Alba estuviera más involucrada en la educación, y todo fue como una cadenita. Entonces estuvo súper lindo, y de hecho la verdad creo que lo que más disfruté de esta película, además de la parte visual, es ver a Jesper crecer, porque sobre todo al final de la película lo ves ya tan desarrollado, con tantas cosas que ha aprendido a lo largo de toda esta aventura. Y pues genuinamente me sentí orgulloso de él. Es como, ay, qué padre que haya crecido. Y cuando le está contando a la niñita que le dijo a su papá que se quería quedar y que su papá lo abrazó y que estaba orgulloso de él, fue como de, nosotros somos como su papá, ¿no? Sí, exacto, fue como, no, qué bonito. Ahora, por otro lado, el otro personaje también importante es Klaus. A mí personalmente me gustó mucho esta interpretación que le dieron, que es una especie de ermitaño, persona que vive muy solo, de muy pocas palabras, relativamente un poco badass, ¿no? A veces era como rudo, entonces, y me gusta que es enorme, pero además en el fondo pues tiene un buen corazón, ¿no? Como que entra en ese como estereotipo, digamos, de personas así como súper voluminosas, pero que son un amor de persona. Exacto. Y por otro lado está súper genial que su actor de voz sea J.K. Simmons. Si no lo conocen, él es muy famoso por ser la voz de Jonah Jameson, igual en todas las versiones de Spider-Man, incluso en la de Far From Home, y también es la voz de Ford, por si han visto Gravity Falls. Entonces es genial escuchar su voz una vez más. Y bueno, ya pasando al lado de John, la verdad la historia en sí es muy simple, pero creemos que está muy bien ejecutada. Y de hecho nos gustó mucho su mensaje. Algo que decía Klaus mucho es que una acción desinteresada desencadena otra acción desinteresada. Está muy padre, ¿no? Como que la buena vibra se contagia, ¿no? Exactamente, y es como un poco lo que decíamos del efecto dominó. El hecho de que Jesper haya llegado ahí motivó a que Klaus hiciera lo mismo, a que Alba hiciera lo mismo, a que la comunidad del otro lado se convirtiera como en sus duendecitos, ahí ayudantes de Santa y todo eso también. Entonces está hermoso ese mensaje. Y como decíamos, esta película es predecible en cuanto a la historia. De hecho, al mero inicio de la película te dicen que esta va a ser una historia sobre el origen de la Navidad, cómo surgió todo este mito. Pero ese es el encanto de la película. En realidad no estás aquí para ver qué es lo que va a pasar, porque ya sabes cómo va a terminar todo. Más bien uno quiere ver cómo sucede todo eso, cómo se desarrolla toda la situación. Y es muy evidente porque incluso cuando llegamos al inicio de la película, el pueblo de Smirensburg, vemos que es un pueblo completamente horrible. La gente es bien agresiva, bien peleonera, y todos se tratan de una forma muy mal. Además, por otro lado, tenemos a Jesper, que lo vemos que es bastante consentido, es muy sangrón, chocante y solamente quiere cosas de lujos y egoísta. Obviamente todas estas cualidades son muy evidentes y se las están poniendo así en la cara de forma hasta muy cómica y graciosa, que tú sabes que al final de cuentas todo esto va a cambiar para bien. Sabes que Jesper va a crecer, sabes que va a aprender a pensar en los demás, que va a ser más empático, sabes que el pueblo va a cambiar en relación a cómo está actualmente. Entonces todo eso ya lo sabes, pero quieres ver cómo se da.
Y además otra cosa que debo decir que después del apartado visual es lo que más me gustó de esta película, es cómo propone cómo se creó la leyenda de Santa Claus y la Navidad. Está muy padre porque, o sea, es como una serie de coincidencias y todo tiene una explicación lógica. Por ejemplo, cuando pierden las llantas del trineo y vemos que salen a volar, entonces el niño se asoma y ve a Santa Claus volando ahí con los renos. O sea, ahí ves cómo llegó el mito de que Santa Claus vuela por todo el mundo. Ajá. Tiene una explicación totalmente lógica, pero, o sea, se me hace muy padre porque no fue solo con eso, fue con muchos ejemplos de las cosas tradicionales que sabemos de la Navidad y de Santa Claus. Todas le dieron su explicación y está muy divertido, la verdad. A mí me gustó mucho esa parte. Y por último, a mí muy personalmente me gustó que al final como la explicación fuera que Santa Claus es como un fantasma de esta persona que solía vivir y hacía esta tradición extraña y entonces perduró y ahora está entregando regalos para todos los niños de todo el mundo. Me gustó esa explicación porque nunca había pensado en Santa Claus como un fantasma. Siempre uno piensa como de, lógicamente es imposible, no puede viajar a tal velocidad y todo. Y nunca te pones a pensar que puede que sea un fantasma. Me gustó mucho esa explicación, sobre todo porque sentí particularmente que, a pesar de que la película estaba bastante aterrizada en cuanto a lo que podía pasar en la vida real o no, creo que habían ciertos elementos místicos definitivamente, sobre todo con el tema de Claus y su esposa que había fallecido. Todavía estaba presente de alguna u otra forma como un fantasma diagonal viento por ahí que empezaba como a medio guiar a Claus para saber qué es lo que pudiera hacer o qué es lo que quería que hiciera. Entonces creo que haber introducido ese elemento del viento misterioso, místico, pues al inicio de la película pues no me salió de la nada que Claus se transformara en un fantasma. Es como, ok, me lo introdujeron que había magia, entonces está bien. Y bueno, pasando a las cosas que no nos gustaron de esta película, porque sí, sabemos que es muy amada, pero nada es perfecto, y es principalmente, para mí en lo personal, es que siento que, aunque la historia es simple, también es algo monótona, como que no sentí tantas emociones, que de hecho también se lo atribuyo mucho a que vi opiniones de otras personas que la vieron antes que yo y todos dijeron, ay, está súper emotiva, lloré un montón de veces y que no sé qué, y yo soy una persona muy sensible, entonces dije, pues vamos a llorar, ¿no? Es divertido llorar. Entonces empecé a ver la película con esa intención de que iba a ser muy sentimental. Y la verdad creo que el que me hayan elevado esas expectativas hizo que de plano no, pues en realidad no sintiera nada. Supongo que exageraron un poquito en su... O quién sabe, igual es gente más sensible que yo, que es más fácil que una película los toque. Sí, claro, ¿no? Y además a veces pues las películas tocan a las personas en diferentes formas, porque uno llega a ver la película y tiene pues toda una experiencia personal completamente diferente a otra persona. Tal vez una persona tiene una cosa muy personal con la Navidad y le recuerda a algo muy íntimo, y entonces haber visto esta película con temática de Navidad, ¡pum!, lo derrumbó, o sea, lo destrozó. ¿No? Sí. Nosotros particularmente vimos la película, yo no tuve ningún momento donde quisiera llorar, que tuviera un nudo en la garganta, que dijera como de... No, ya, aguante. No tuve nada de eso. Yo pensé que cuando iban a contar la historia, el backstory de Claus, cómo se murió su esposa, lo de sus hijos, dije, no, aquí ya van a tocar una fibra bien sensible. Pero creo que lo contaron de una forma bien tranquilita, como para que nadie se pusiera a llorar cascadas. Sí, yo tampoco niego la verdad que la historia sí está bonita, aunque sea simple. Pero la verdad, para mi gusto, les digo, yo soy una persona muy sensible y me gusta mucho todas las emociones que siento. Y esta película pues sí me mantuvo como hasta en cierto punto un poco aburrida, muy poco la verdad, precisamente porque pues no pasan tantas cosas así que te estén moviendo. Sí, elevar es algo que se dice en inglés como el aumentar los stakes, el peligro, que es lo que se puede perder. Y los villanos estuvieron bien tranquilitos, bien soncitos. Yo también quería odiarlos, o sea, me gusta odiar a un villano y sobre todo es como de, qué maldito, ¿no? Como lo disfrutas, ¿no? Ajá, está sabroso y significa que hicieron muy bien su trabajo, o sea, ese personaje está hecho para que lo odies. Disfrutas odiarlo, disfrutas verlo perder y es como de, te lo mereces, eres un tonto. Y aquí vemos que nada, estos villanos pasaron y desaparecieron como si nada, no tuvieron como que mucho juguito en ese sentido. Y bueno, en conclusión, la película Klaus definitivamente es un excelente regreso para la animación 2D. Visualmente, ni se diga, es hermosa, es preciosa, aporta bastante a la animación.
Y en cuanto al guión, creemos que esta historia tiene un toque fresco que sí llega a innovar las historias de Navidad, que ya estaban como que muy chotadas, como que ya tenían su planilla. Klaus vino a innovar eso, la verdad nos gustó muchísimo. Y también, aunque la historia es algo simple y predecible, creemos que los personajes son muy entrañables, puedes encariñarte con ellos y por lo tanto disfrutas muy bien la historia. Bueno chicos, ustedes ahí en los comentarios díganos qué les pareció Klaus. ¿Ya la vieron? ¿Todavía no la han visto? Si no la han visto, obviamente que están esperando, se las recomendamos para que su corazón pues quede durante un momento cálido y calientito de este espíritu navideño. Y nada chicos, si les gustó este video recuerden darle like, no olviden suscribirse, darle click en la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!